Hola, buenos días. Hoy estaré presentando dos protozoos, el Toxoplasma y Leishmania. Toxoplasma. El agente de toxoplasmosis es Toxoplasma gondii. Es un parásito intracelular obligatorio. Fue aislado en el año 1908 por Nicot y Mancio de un roedor del norte de África en muestras de hígado y vaso. Nicot le dio el nombre de Toxoplasma gondii por su forma arqueada y por su presencia en el gondii. Como muestra la imagen, se ve un poco arqueado. Charles Nicot y Louis Mancio investigaron varios animales y demostraron la presencia de este parásito en células mononucleares. En 1937, Sabin y Olitsky lograron hacer pases repetidos de Toxoplasma gondii. Mediante homogenadas de cerebros pudieron infectar ratones por inoculación intracraneal, subcutánea e intraperitoneal. Algunos ratones se infectaban por haberse comido a otros infectados, pero los animales herbívoros también se infectaban. Hutchinson, Frenko y otros en 1965 pensaban que el gato se infectaba por comerse al ratón, pero descubrieron que la vía de entrada era oral y que la posibilidad era que el parásito se encontraba en las heces del gato. Lo asociaron a la presencia de Toxocara cati, pero en 1970 se separaron los dos términos y quedó demostrado su ciclo biológico. El toxoplasma es un protozoo intracelular obligado de distribución mundial. Se adquiere por ingestión de oquistes, carne contaminada, trasplante de órganos o transfusión. El ciclo de reproducción y transmisión comprende de una fase sexual y asexual. Tiene tres formas de infección para el ser humano: bradizoite, esporozoite y taquizoite. El taquizoite es observado en la fase aguda de la infección. Después de varias divisiones, la célula se rompe y los parásitos invaden otras células. Se pueden transformar en bradizoites y citozoites. Los quistes aparecen 8 días después de la infección. Se pueden formar tejidos en el sistema nervioso, en el corazón y en el ojo. El oquiste que contiene a los esporozoites son el resultado del ciclo sexual enteroepitelial del parásito. Se excretan en las heces. Son infectivos hasta que esporulan. Dentro de cada oquiste se forman 2 esporoquistes que contienen 4 esporozoites. Se vuelve entonces muy infectivo por un tiempo prolongado. Esta es una imagen del ciclo del parásito. Como pueden ver, los quistes vienen de las heces del gato y las personas se pueden contaminar a través de la comida infectada o a través de carne cruda. La toxoplasmosis aguda se reproduce en los macrófagos, en los fibroblastos, en las células reticulares, en las células sinusoides de revestimiento, en las células alveolares del pulmón y en las fibras musculares, lisas y cardíacas. Los macrófagos y las células linfoides predominan en la reacción celular sobre los granulocitos anfofilos. En el sistema nervioso central, el microorganismo se encuentra tanto en la neurona como en la microglia, respondiendo a esta última en su forma habitual ante cualquier ataque. Las lesiones más frecuentes son neumonitis intersticial, miocarditis, encefalitis, esplenditis, hepatitis y orquitis. La toxoplasmosis subaguda son lesiones en estado de regresión en las vísceras extraneurales, en tanto que en el sistema nervioso central y en los ojos del toxoplasma continúa su proliferación activa. La mayoría de los pacientes adquieren la infección antes o poco después del nacimiento, lo que significa que los fetos son poco resistentes a esta infección. En estos casos se observa en los tejidos extraneurales la evidencia de la infección aguda anterior en forma de acúmulos focales de linfocitos, de células plasmáticas y de granulocitos eosinófilos.
Los fibroblastos proliferan, se organizan zonas de necrosis sin encontrarse el toxoplasma en ellas. El daño se debe a la producción de los taquizoides intracelulares que rompen las células del hospedero. Hay inflamación con predominio de linfocitos, macrófagos y algunos neutrófilos. En el corazón y ojos se produce daño por hipersensibilidad. El órgano reacciona a los antígenos del parásito produciendo anticuerpos que reaccionan con los parásitos y células parasitadas, aumentando el daño. Los quistes con bradizoides pueden romperse provocando una reactivación de una toxoplasmosis crónica. Esta reactivación es local si solo afecta el tejido que circunda al quiste o generalizada si se disemina por todo el organismo. El parásito tiene capacidad de penetración, multiplicación y formación de quistes, como muestra esta gráfica. Las personas que son asintomáticas tienen el sistema inmunitario competente, pero en algunos casos, cuando los inmunodeficientes, se puede observar la toxoplasmosis sintomática. Los síntomas pueden variar desde fiebre, malestar, linfadenopatía, miocarditis y encefalitis. Puede persistir durante toda la vida del huésped sin complicaciones. La inmunidad antitoxoplasma protege al individuo contra cualquier reinfección, pero para los inmunodeficientes puede ser grave. Suele ser una consecuencia de una reactivación de la infección latente. Las consecuencias de la toxoplasmosis congénita pueden ser más graves en la primera etapa del embarazo. Puede provocar ya sea un aborto o tener un nacimiento de niños anormales. Si la infección es en la última etapa del embarazo, por lo general los niños son asintomáticos, pero pueden presentar secuelas más tarde. La frecuencia de transmisión es más alta si se adquiere durante los últimos meses de embarazo que durante los primeros meses. Las imágenes muestran unas enfermedades causadas por este parásito: la hidrocefalía, el estrabismo y el coloboma papedral bilateral. Epidemiología. Se reportó que una tercera parte de la población mundial se encuentra infectada, de 10 a 90% según el país, por las costumbres alimentarias como el comer carne cruda. En Francia el 80% de la población es seropositiva, ya que ahí comen mucha carne cruda. En Inglaterra, donde mayormente se come la carne cocida, solo el 29% presenta una serología positiva. La toxoplasmosis congénita es de 0.25 a 10 casos por cada 1.000 nacimientos. En Estados Unidos, por ejemplo, nacen 3.000 niños con toxoplasmosis congénita. En los pacientes con SIDA, la toxoplasmosis es la más frecuente y mortal, y se reportó que el 30% de las personas con HIV infectados con T. gondii desarrolla una encefalitis. Modo de transmisión. La toxoplasmosis adquirida se transmite por vía oral, por ingestión de quistes en comida contaminada o quistes presentes en carne cruda. En algunos casos puede suceder por trasplante de órganos o transfusiones sanguíneas. La toxoplasmosis congénita en mujeres que contraen la infección durante el embarazo. Los taquizoides pueden atravesar la placenta e infectar al feto. Solo se produce una vez en la vida, ya que por la presencia de inmunidad antitoxoplasma en la madre antes del embarazo impide el paso transplacentario. El gato se infecta por quistes presentes en los tejidos de sus presas. La pared de los quistes se destruye por el jugo gástrico y los bradizoides son liberados invadiendo las células epiteliales del intestino. Los huéspedes intermediarios se contaminan por ingestión de quistes liberan los parásitos por acción del jugo gástrico y comienzan a multiplicarse en las células epiteliales del intestino. Los taquizoides se diseminan en el organismo por vía sanguínea y linfática, produciendo una infección aguda. El diagnóstico se lleva a cabo por la detección de anticuerpos en el suero. La prueba de Sabin-Feldman
Como muestra la imagen, mide los anticuerpos dirigidos contra los antígenos de la membrana del parásito. Los parásitos viables se incuban con el suero a probar en presencia de complemento. Si el suero tiene anticuerpos, los parásitos presentan una alteración de citoplasma y no se tiñen con el azul de metileno. También se utilizan otros métodos como la inmunofluorescencia indirecta, hemaglutinación indirecta, ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas, o sea, la prueba ELISA, y reacción en cadena de la polimerasa. Para el tratamiento, los fármacos suministrados son trimetoprim sulfamethoxazol, sulfadiazina y pirimetamina. Solo son activos contra el taquizoide, se utilizan en la toxoplasmosis aguda y no actúan sobre los quistes. Leishmania. La leishmaniasis es producida en humanos por protozoarios flagelados del género Leishmania. Pueden ser cutáneas, mucocutáneas o viscerales. Pueden infectar también al perro y a los roedores. Es transmitida por el mosquito Phlebotomus en México por Lutzomia encontrada en zonas tropicales y subtropicales. El descubrimiento está relacionado con la fiebre amarilla llamada el vómito negro, que afectó el sur de México por décadas. Harold Seldin en 1912 describió los primeros casos de leishmaniasis en Yucatán. En 1953, Francisco Biaggi describió como una nueva especie de Leishmania trópica mexicana que causaba la úlcera de los chicleros. En 1965 viajó al sur de Carrillo Puerto, Quintana Roo, y colectó mosquitos transmisores, aisló el parásito, lo inoculó en animales y en voluntarios humanos. Logró identificar el transmisor como Phlebotomus flaviscotubeiatus, aunque se sabe que es Lutzomia olmeca, la especie más común transmisora de Leishmania mexicana, la especie que Graham identificó mediante pruebas inmunológicas. Características generales: el protozoario es hemoflageado intracelular obligatorio, que infecta macrófagos y células dendríticas de piel y vísceras de humano y diversos mamíferos. Pueden generar 3 patrones clínicos que se clasifican como leishmaniasis cutánea, mucocutánea o visceral. Se divide en los subgéneros Leishmania y Viana de acuerdo con el sitio de desarrollo en el intestino del díptero transmisor. Leishmania se localiza en el área suprailórica, en tanto que Viana se encuentra en el intestino medio y posterior. Las especies que causan la leishmaniasis cutánea en el continente europeo pueden ser Leishmaniasis donavani, Leishmaniasis donavani y Leishmaniasis donavani infantum y Leishmaniasis donavani shaxi en América. Leishmania se encuentra en forma de promastigote móvil, mide entre 2 y 20, contiene un flagelo anteronuclear. Las moléculas más abundantes de la superficie son la glucoproteína de 63-KDA con actividad de metaloprotesa y el lipofosfoglucano, un glucofosfolípido fijado a la membrana mediante glucosilofosfatidil-inositol modificado, compuesto de una larga cadena de dominios repetitivos de fosfosacáridos. Se distinguen por presentar diferencias en el LPG en las cadenas laterales y se ramifican desde la columna central de fosfosacáridos. Este es el ciclo biológico. Se transmite por la picadura de la hembra hematófaga de moscas, pequeños dípteros del género Lutzomia en América y Phlebotomus en Europa. La hembra necesita sangre para desarrollar huevos y la adquiere con células infectadas de huéspedes vertebrados. Inicia un proceso de maduración y de diferenciación en el intestino. Los amastigotes se transforman en promastigotes procíclicos que se adhieren al epitelio del intestino medio del mosquito. Al picar, el mosquito inocula el promastigote infectivo del huésped en que los macrófagos de la piel, células o monocitos circulantes lo fagocitan. Una vez dentro de los fagolisosomas de las células fagocíticas, los
promastigotes se diferencian de nuevo a mastigotes y llevan al rompimiento de la célula. Infectan células vecinas y el ciclo se cierra cuando un nuevo mosquito pica al huésped vertebrado infectado. Mecanismos patogénicos. Comienza cuando la leishmania es inoculada a 0.1 milímetros dentro de la piel por la picadura. Las células del sistema fagocítico mononuclear a través de diversos receptores fagocitan al parásito. La manosa presente en el LPG se puede unir a la lectina de unión a manosas y a la proteína C reactiva, ambas proteínas de la fase aguda del huésped. La unión de LPG a MBL activa el complemento por la vía de las lectinas. La unión de LPG a la proteína C reactiva también activa el complemento mediante la unión de esta a los componentes de tipo colágeno de C1q, el primer componente de la vía típica del complemento. La activación de ambas vías del complemento asegura un incremento de las opsoninas C3b y C3bi en la superficie del parásito, lo que hace posible su fagocitosis por los receptores CR1 y CR3. La metalproteasa GP63 favorece también la opsonización y fagocitosis del parásito mediante su capacidad de degradar C3b a C3bi, lo que asegura la participación de una amplia gama de receptores fagocíticos, incluidos CR3 y CR4. Dos receptores del macrófago que intervienen en la fagocitosis de Leishmania son el receptor de manosa-fucosa, el que reconoce la manosa presente en el LPG, y el receptor Fc de inmunoglobulinas. La unión a múltiples receptores le permite al parásito una fagocitosis rápida y lo protege de los mecanismos líticos del complejo de ataque de la membrana del complemento. Manifestaciones clínicas. Como ya había mencionado, puede producir una infección cutánea, mucocutánea o visceral. La cutánea se presenta de forma localizada y difusa, y la forma localizada se distingue por la presencia de úlceras únicas o múltiples, redondeadas, como muestra la imagen, de bordes infurados, fondo limpio e indoloro que aparecen de 15 a 20 días después de la picadura. La picadura en la oreja es la más crónica y mutilante, como muestra la imagen de arriba. La forma difusa se caracteriza por falta de respuesta inmune celular hacia antígenos de Leishmania, lo que permite la diseminación del parásito por el líquido tisular, la linfa o la vía sanguínea, con desarrollo de lesiones nodulares en toda la piel. La leishmaniasis mucocutánea invade y destruye la mucosa nasofaríngea y puede ser desfigurante, como ya había mostrado. Las especies causantes de esta forma clínica pertenecen al complejo L. brasilenis, LB brasilenis, LB guayanensis, LV panamensis y LV peruviana. Esta forma clínica se desarrolla después que desaparecen las lesiones cutáneas. Se caracterizan por tener escasos parásitos y los daños son secundarios a la reacción inflamatoria que ocurre en las mucosas nasales, bucales y faríngea y llevan a la degeneración de la tabique nasal. La leishmaniasis visceral cursa con hepatosplenomegalia, fiebre intermitente, pérdida de peso, anemia y cachexia. Después de la recuperación de la leishmaniasis visceral, es posible observar la leishmaniasis cutánea posterior a Kala-Azar, que cursa con nódulos cutáneos que contienen abundantes macrófagos infectados, los cuales pueden curarse con terapia prolongada. Los parásitos se encuentran masivamente en macrófagos hepáticos, esplénicos y médula ósea. Las fiebres consecuencia de la liberación de factor de necrosis tumoral A por los macrófagos infectados sobre el centro termorregulador del hipotálamo. Además, el TNFA induce cachexia y desgaste de tejido graso y muscular en estos sujetos. Epidemiología. Se estima que aproximadamente más de 12 millones de personas están infectadas en todo el mundo, con un incremento anual de 2 millones.
La enfermedad es endémica en regiones tropicales y subtropicales y la forma cutánea es la más común, de 50 a 70%, en el sur de Europa y en África. La leishmaniasis se ha convertido en una infección oportunista en pacientes inmunosuprimidos con HIV, ya que el 70% de los individuos con leishmaniasis visceral también padecen de SIDA. La notificación solo es obligatoria en 32 de los 88 países afectados, por lo cual se estima que el número de personas infectadas es aún mayor. Se han registrado epidemias de leishmaniasis visceral de enormes proporciones, como la del Sudán de 1990, en la cual se publicó un alto índice de mortalidad superior a 100.000 personas. El 90% de los pacientes infectados con leishmaniasis visceral se encuentran en Bangladesh, Brasil, India, Nepal y Sudán. Las personas con padecimiento cutáneo, el 90% se halla en Afganistán, Brasil, Irán, Perú, Sudán y Siria, en tanto que el 90% de los pacientes con la forma mucocutánea se localiza en Bolivia, Brasil y Perú. Recientemente se informó de una epidemia mayor de leishmaniasis cutánea en Kabul, Afganistán, en la cual se estimó que hay más de 200.000 personas infectadas. El modo de transmisión, como ya había mencionado, es una picadura de un mosquito transmisor infectado que tiene que ingerir sangre para producir huevos. Diagnóstico: se puede diagnosticar a través de varias pruebas, a través de la intrareacción de Montenegro o prueba de Leishmania, que es una prueba de hipersensibilidad celular tardía a antígenos de Leishmania, en lo cual se inyecta 0.1 mililitros de una suspensión de promastigotes fijados en fenol y se evalúa el eritema después de 48 a 72 horas. Se considera positivo desde 5 milímetros o mayor. El resultado negativo indica ausencia de contacto con el parásito o que el paciente cursa con un cuadro clínico de leishmaniasis anergética, característico de la LIV y la LCD. También se puede diagnosticar a través de observación microscópica de cultivo in vitro, que se obtiene un aspirado de la lesión y se cultiva en medias NNN o RPMI, suplementado con suero fetal bovino a temperatura entre 22 y 28 grados. También se puede diagnosticar con xenodiagnóstico, las pruebas serológicas y las pruebas moleculares. Y así se ven desde el microscopio. Tratamiento: los antimoniales pentavalentes, como el antimoniato de meglumina y el estivogluconato de antimonio y sodio, se utilizan por vía intramuscular en dosis de 20 miligramos de antimonio por kilogramo de peso durante 20 días. El tratamiento puede repetirse a intervalos de 15 días a 3 veces. La dosis es aplicable tanto a niños como a adultos, ponderada con relación al peso. Se recomienda una dieta rica en proteínas, así como la vigilancia del paciente mediante electrocardiograma y realización de pruebas de funcionamiento renal y hepático, dada su toxicidad.